Continuamos con el tercer conversatorio del día 3 del Pabellón del Conocimiento Inexmoda Sapiencia. Les recordamos que pueden ver toda nuestra programación vía streaming en www.colombiamoda.com y www.colombiatex.com. Además, no olviden utilizar nuestros hashtags oficiales #ColombiaModa 2021 y #ColombiaTex 2021. También insistimos con la invitación a acatar todas las recomendaciones de bioseguridad, permanecer con el tapabocas puesto de manera correcta, lavado constante de manos y distanciamiento físico. Disfrutemos de estos espacios sin poner en riesgo nuestro bienestar. Continuamos con nuestro conversatorio el día de hoy a cargo de Sandra Milena Ospina, directora de Internalización y Nuevos Mercados de la Gobernación de Antioquia. Es comunicadora social y periodista, magíster en negocios internacionales y especialista en estudios políticos con amplia experiencia en temas de internacionalización y comunicación, cooperación y relaciones internacionales en empresas públicas y privadas. Luis Alexander Berrío, licenciado en Educación Física y técnico en Administración de Empresas, es el CEO de Veroni Marroquinería, emprendedor innato hace más de 15 años, inició su empresa familiar en el Santuario Antioquia. Lorenzo Velázquez Mejía, director de Conocimiento y Transformación en Inexmoda, experto en Ciencias Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de Salamanca, España, licenciado en Filosofía, magíster en Estudios Políticos y Familia, Sancela, Unilever, entre otros. Especialista en canales de distribución, ha trabajado como asesor en cooperación internacional de la Alcaldía de Medellín, Colombia, es experto en estrategias de pricing, posicionamiento estratégico y marketing de fundaciones y proyectos sociales en diferentes países. Juan Fernando Loaiza, especialista en investigación económica de Inexmoda, estratega para la innovación en modelo de negocio. Ha acompañado a empresarios de diversas industrias en procesos de ideación, convergencia y disrupción de modelos de negocio. Asesora a las organizaciones en el diseño de su estrategia empresarial y horizontes de crecimiento, como consultor financiero y modelos de negocio. Ha liderado proyectos de valoración y elaboración de caos de inversión para compañías en crecimiento, acompañándolas desde el análisis de su entorno, estrategia, hasta la exposición de la valoración y el caso de inversión. Le damos la bienvenida a Sandra, Luis, Lorenzo y Juan Fernando al Pabellón del Conocimiento Inexmoda Sapiencia. Un saludo para todos y bienvenidos a este espacio Proyecta Acceso a Mercados, donde vamos a conocer no solamente los retos que tuvimos el año anterior, sino también cómo proyecta un programa de la Gobernación de Antioquia en alianza con Inexmoda. Ayudó a los empresarios a sortear muchos de estos retos y vamos a conocer también la experiencia de uno de estos emprendedores, el director ejecutivo de Veroni, Luis, que nos acompaña el día de hoy. Vamos a hablar un poco de qué sucedió primero en términos de tamaño de mercado para el sistema moda en Colombia en el año 2020. Pero para tener como una referencia, tenemos que ver cómo era el tamaño de mercado en el año 2019. A veces somos un poco ingratos y quizás éramos más felices y no lo sabíamos. En el año 2019, el tamaño de mercado alcanzó los 26 billones de pesos. Tenemos normalmente un consumo promedio que se ubica por encima de los 2 billones y teníamos en ese año 2019 un inicio de año marcado por cómo se va comportando, se va alargando esa temporada de fin de año, esas vacaciones, incluso hasta enero, febrero, el regreso a clases. Luego llegan temporadas importantes como es la celebración del Día de las Madres, como es la celebración del Día del Padre, para llegar a ese segundo momento más importante para el consumo de moda en Colombia, que es julio. Por eso también es muy importante la ubicación temporal de la feria, para adentrarnos a ese segundo semestre que suele tener un peso más importante en términos de moda que el primer semestre. Y
tener ese último trimestre del año que representa en términos porcentuales el trimestre más importante en ventas, no solamente por lo que significa diciembre, sino por cómo se estaba comportando la celebración de Halloween en octubre, cómo la temporada de fin de año se venía incluso desde noviembre, y por supuesto cómo llegamos a la temporada más importante para el consumo de moda en el país, que es ese mes de diciembre. Lorenzo, bienvenido a este espacio y después, digamos, de este repaso de cómo era el sistema moda prepandemia, cuéntanos un poco qué sucedió en el año 2020, más allá del coronavirus, en el mundo de la moda colombiana. Juan, gracias por la invitación. A todos bienvenidos al pabellón del conocimiento Inexmoda Sapiencia. Bueno, como tú bien lo decías, el 2019 fue el mejor año en la historia de la moda. Casi 26 billones de pesos en el gasto y en el consumo de esta canasta. Y digamos que habíamos empezado un 2020 muy potente, un enero y febrero, y si hay marcas acá se habrán dado cuenta que prácticamente enero y febrero parecían otras temporadas. Es como si en el 2020, después de ese gran 2019, la temporada se hubiese prolongado. De hecho, las marcas estaban muy optimistas. Cuando uno veía la perspectiva de negocios, por ejemplo, de un Colombiatex, había alcanzado máximos históricos de 700, 800 millones de dólares. Todo el mundo estaba comprando insumos, materiales. Llegó la pandemia, digamos que tuvimos 6 semestres bastante complejos que van prácticamente desde que empieza la pandemia, desde marzo hasta llegado septiembre, y donde junio tuvimos un descenso de un 40% en el consumo en esos tres meses. Obviamente para las marcas de moda esto fue bastante complejo. Muchas de las marcas salieron a desarrollar e-commerce, que fue bastante interesante porque no lo tenían estructurado, y no estamos hablando de emprendedores, estamos hablando de marcas grandes que no habían consolidado su estrategia de e-commerce. Otra cosa que sucedió fue bastante interesante, que me llamó mucho la atención, y es que las empresas grandes tuvieron que empezar a vender como venden los emprendedores. Empezó obviamente todo el tema del social commerce a través de las redes sociales. Incluso muchas de las grandes empresas empezaron a vender a través de WhatsApp. Nuestros emprendedores ya vendían hace mucho rato a través de Instagram, a través de WhatsApp, y una reconversión. Pero yo también quiero resumir el 2020 como el ave fénix de la moda. Fue una de las canastas más importantes, y si ustedes ven en el último trimestre del año, sobre todo noviembre y diciembre, bastante potente, pudimos en solo 3 meses recuperar prácticamente lo que no habíamos hecho en el año. Claro, cuando uno ve, te vas a dar cuenta que hay un descenso de alrededor del 13%, pero pudo ser peor comparado con otras canastas, y eso muestra que esta industria es altamente resiliente. Y prácticamente el 2019 en diciembre y 2019 en 2020 estuvieron muy iguales. Lo pueden ver ahí en las cifras, casi que una disminución del menos 0.6%, y obviamente fue un diciembre bastante interesante. Pero que también quiero hacer una reflexión aquí, Juan, y es que nosotros habíamos dicho que la pandemia iba a ser de efecto rebote, y yo recuerdo que incluso cuando los empresarios decían no nos vamos a recuperar, no vamos a poder, nosotros hablábamos del efecto rebote. Y recuerdo en una conversación, en unos conversatorios que tuvimos con Alejandro Escobar, yo tuve una conversación con él, que es obviamente nuestro aliado en investigaciones sectoriales. Yo le decía, Alejo, contémosle esto a la industria, porque la gente piensa que vamos a entrar a una recesión como la crisis del 2008, la crisis del 2009. Si ustedes ven lo que nosotros habíamos dicho el año pasado, hace más o menos un mes salió un artículo en The Economist que habían dicho, que dijeron que prácticamente esta ha sido una de las crisis financieras más pronunciadas, pero también la recuperación económica
más grande de la historia. Por lo que está pasando en Estados Unidos, pues yo sé que de pronto han visto lo que está pasando en términos de empleo, por lo que está pasando en Europa y en los países del sudeste asiático, pero eso también nos tiene que hacer entender que podemos esperar un gran 2021. Ya lo estamos escribiendo, ya lo estamos viviendo y esta feria es una muestra de esto. Así es, Lorenzo, estamos madrugándole a ese próximo año, actuando desde ya, así como invitamos a todos los empresarios y emprendedores a que no esperáramos cuándo iba a terminar el aislamiento, sino que había que comenzar a tomar decisiones. Inicialmente, cuando vimos esos 2 primeros meses con caídas del tamaño de mercado del 30, casi del 50%, proyectábamos que el decrecimiento en el año 2020 iba a estar alrededor del 22%, y nos sorprendimos todos. Marcas, emprendedores, diseñadores con ese repunte del segundo semestre, y luego de un abril de casi un menos 50%, tener un diciembre digamos casi que igual en términos de tamaño de mercado, nos pareció una prueba de tenacidad de esta industria, que además, obviamente por la necesidad del tapabocas, pero tuvo la velocidad de que este producto llegara a una penetración en el uso de los consumidores del 95%, compromiso con la salud de todos nosotros. Y en el tema digital, de 100 pesos que se vendían en moda en Colombia, se vendían 4 pesos por canales digitales. Hoy se están vendiendo 14 pesos, o sea, un crecimiento exponencial y rampante. El retail físico no va a desaparecer, pero definitivamente estamos viviendo una transformación también de todo el tema de la comercialización y la comunicación. Sandra, bienvenida al Pabellón del Conocimiento Inexmoda Sapiencia, y cuéntanos un poco desde Antioquia cómo vivimos esta situación, teniendo en cuenta que en términos de tamaño de mercado es el segundo mercado más grande a nivel regional, con casi un 14% del peso en términos de tamaño de mercado, pero en términos de producción y en términos de peso de las exportaciones colombianas es la región líder en estos rubros. Cuéntanos un poco cómo se vivió ese 2020 en el departamento. Muchas gracias. Primero, agradecer especialmente a Inexmoda por esta invitación y por este espacio, y por supuesto darles un saludo muy especial a todos los panelistas y a todos los que están hoy en este recinto. Para Antioquia el impacto fue muy fuerte, fue alrededor del 1.5–2%. Sin embargo, se piensa que pudo haber sido un poco más debido a las restricciones y a todo lo que implicó el confinamiento en su momento. Se desaceleraron sobre todo las industrias del cuero, del calzado, tanto en su producción como en temas de compra, y de textil confección. Se cree que es alrededor de un 28% lo relacionado con cuero y calzado y un 21% textil confección. Sin embargo, como ya lo dijo Lorenzo, sí se ha dado una gran aceleración, sobre todo que los productores de estas prendas migraron a prendas que tienen que ver con la bioseguridad, tapabocas, chaquetas, material de protección, y eso hizo que empezara un poco a acelerarse este sector. Y de otra parte debemos reconocer que nuestras prendas, el sector textil confección colombiano y el antioqueño, es especialmente reconocido por su calidad, por su diseño, por su vistosidad en el exterior, y esto hace también que la reactivación se haya acelerado. En este sentido, las exportaciones marcaron una recuperación significativa. Todavía estamos esperando, digamos, que esa recuperación siga adelante, y según cifras del Banco Mundial, se espera que el PIB de Colombia crezca este año entre un 4 y 5%, y digamos que eso es una expectativa bastante optimista, teniendo en cuenta que este sector empieza también a acelerar y a empujar digamos la economía, y por supuesto estas actividades, estas ferias, los intercambios que estamos teniendo aquí, no solo de manera presencial sino virtual, pues harán que toda esta producción y estas ventas pues se incrementen. Quiero hacer una anotación importante, y es que solo el PIB de Antioquia
en cuanto a todo lo que tiene que ver con el sector confección y moda es del 2.5%. Esta era una cifra a 2018, se espera que más o menos en unos 2 años se proyecte una recuperación similar, pero esto nos da cuenta de la magnitud de este sector y cómo este sector mueve la economía, mueve la productividad y mueve también la calidad de vida de los antioqueños. Así es, Sandra, tenemos una historia centenaria de este sistema moda, no solamente en Colombia, sino especialmente en Antioquia. Nos hablabas que dentro de esa canasta del sistema moda hubo incluso una situación más compleja en el caso del calzado, en el caso de los servicios de vestuario y calzado, en el caso de marroquinería, y por eso quisimos invitar a Alexander, que es un emprendedor del sector de la marroquinería. Él es el CEO de la marca Veroni. Entonces, Alexander, bienvenido al Pabellón del Conocimiento Inexmoda Sapiencia, y cuéntanos cuáles fueron tus decisiones en ese momento en que había tanta incertidumbre, cuáles fueron esas decisiones más acertadas y también aquellas en las que sientes que te equivocaste pero aprendiste. Bueno, primero, muy buenos días y muchas gracias a la Gobernación de Antioquia, a Inexmoda por la oportunidad de estar acá. Y pues detrás de eso hay un proyecto que venimos trabajando hace 2 años y este año venimos dándole muy fuerte con ellos por el acompañamiento. Nosotros veníamos, como hablaba ahorita Lorenzo, terminando un 2019 súper interesante, pero resulta de que cuando arrancamos el 2020 venimos lo que fue enero y febrero con unas ventas muy buenas, y entonces inclusive yo me puse a mirar y a hacer presupuestos, que apenas estoy comenzando a montar eso en mi empresa porque apenas está creciendo, y empezar a mirar cómo iba a ponerle meta a los vendedores, a manejar por un lado, y enseguida llega la pandemia, o escuchábamos cosas que estaban pasando alrededor del mundo. En la parte, desde a finales de enero, pues escuchaba algo en Asia, lo que era ya donde salió pues el virus, que era China, y después pasa a Europa, y enseguida se viene al continente americano y enseguida para acá. Y nosotros creíamos muchos que no iba a llegar acá. Sin embargo, habían cosas que uno iba pensando, bueno, y si pasa acá y si llega acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todos los empleados que tenemos? Nosotros tenemos una empresa pequeña, pero sin embargo el flujo de caja empieza a afectarse donde se cierre. Llega y pasa la situación. De hecho, antes de eso pues se me dio la oportunidad, se me presentó un local comercial y yo dije, pues yo voy a abrir, iniciemos, y abrí como el 23 de febrero y enseguida el 21 cerramos. O sea, desde ahí comencé a mirar, a tomar un montón de decisiones. Yo, bueno, ¿qué hago? Primero que hice esa semana, que ya cerramos ese fin de semana, que nos fuimos a un puente y enseguida nos cogió también a nivel nacional, cerramos todo. Entonces, lo primero que hice yo fue coger y empezar a llamar contadores. Bueno, ¿qué pasa con las personas si yo en esos momentos corto el contrato? ¿Los puedo echar, no los puedo echar? Empiezo a llamar a la línea de seguridad en el trabajo. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué pasa? O sea, una incertidumbre súper tesa, porque, o sea, para mí no estaba en terminar contratos, de echar mis empleados, no. Yo lo que pensaba era cómo lográbamos todos pasar ese río que estaba pasando ahí, que estaba turbulento, y cómo pasar todos juntos al otro lado. Y después de ahí miré bancos y empecé a mirar, bueno, compromisos para este día. Bueno, fue 21, ya terminé con bancos, ya había terminado con todos los compromisos bancarios. Bueno, me queda solamente faltando uno sencillo. Yo, bueno, empecé a mirar también el flujo de caja de la empresa, qué teníamos digamos así, en efectivo como tal. Y me encontré con algo y dije, pues pucha, ¿qué pasó aquí? Tengo sino este flujo de efectivo. Entonces los llamé y me senté, venga, necesito una reunión rápida, y nos sentamos, paramos la producción y nos sentamos y le dije, muchachos, tengo esta situación. En este momento ya pagué todo, lo tengo todo el día, pero va a venir abril y mayo. Esto mínimo nos vamos a ir a 2 meses. Yo en estos momentos tengo una situación y es que el flujo de caja está así, y les mostré. Tengo también compromisos bancarios, tengo arrendamientos, tengo todo. Y yo, pero yo no los quiero echar a ustedes. Y yo sé que todos ustedes tienen un ingreso, bueno, de un mínimo, otros con comisiones, todo. Pero ¿cómo podemos hacer todos que nos toquemos y que no todos pasemos juntos al otro lado? Y yo les dije, vea, si yo pago en estos momentos, según el presupuesto que dice, pago por ustedes la nómina durante 2 meses, no voy a alcanzar a pagarles la seguridad social, porque suma tanto. Si yo empiezo a pagarle a ustedes semanal o hacerles un aporte de la mitad, me voy a quedar sin esto. Y yo también veía por la parte mía, yo, bueno, Dios, ¿cómo hago? También tengo familia, porque me quedé con un flujo de caja muy bajo, me cogió ahí de una, y tengo proveedores. Sin embargo,
llegamos a un acuerdo y les dije, a mí me parece algo vital e importante y es la seguridad social, que todos ustedes tengan seguridad social. Entonces, para mí, yo les presento la siguiente propuesta. ¿Qué hacemos si mejor pagamos la seguridad social de estos 2 meses, dejo un remanente ahí para que las personas que en realidad lo lleguen a necesitar me llamen, Alex, por favor, necesito que me apoye con esto, Alex, necesito con esta semanita, pero está muy escaso. Yo les pido el favor de que cada uno de ustedes miremos a ver si tenemos un ahorrito o con la familia nos apoyemos, porque esta es la situación de la empresa. Pero yo sé que de esto vamos a salir. No crean que es que de ahí, y me da muy teso porque no podía dejar ir personal. O sea, la idea no era esa. Pero puse todo eso en la mesa de ellos y las personas me dijeron, Alex, vamos con eso, no hay ningún problema. Páguenos la seguridad social, nosotros nos encargamos. Y empezamos las primeras 2 semanas a modular, bueno, quién de pronto no tiene, quién de pronto decentes sigan conversando entre ellos. Y creamos un grupo por WhatsApp. Y me dijeron, no, tal señora está como un poquito complicada. Bueno, ya la llamaba yo y le decía, ¿cómo estás? No, don Alex, tengo hasta esta semana. Yo, bueno, la otra semana, ¿cuánto necesita? Necesito tanto, tenga. Y empezamos a apoyar las personas con un recurso que era muy escaso. Y a algunos de ellos se les puso, bueno, ¿usted cómo está? Me dijo, no, don Alex, yo déjelo ahí, que hay otras personas que están más delicadas y tienen más problemas, déjelo ahí para cuando lo necesiten, yo voy a utilizar un ahorrito. Y así vinimos avanzando con esto. Ya después de esto, pues empecé a mirar cómo iba a comenzar a generar, entonces tomé la decisión de hacer algo, qué podía hacer yo para generar, para mirar hacia otro lado, y comencé a retomar unas clases de coaching con un coach personal y a mirar para otro lado, a mirar la empresa, cómo la podía visionar más adelante y qué podía generar. Y ahí también tomé una decisión muy importante y era enfocarme en lo mío, porque aparecieron muchas cosas muy importantes como la cuestión que era hacer tapabocas, hacer eso quirúrgico, un montón de cosas, y todo el mundo se pegó a eso, pero no sabían que también desde afuera venían entrando un montón de importaciones y empezaron a cambiar y a modelar toda la empresa y a cambiarla y esto y lo otro, y yo dije, yo no hago eso, porque comencé a hacer un solo negocio y eso se dañó por pesos. Yo dije, no, esto empieza a bajar, y me centré en lo mío. Yo no, pienso en lo mío y en que eso sea grande. Esto va a pasar y ahí es donde vamos a salir, y el rebote, ahí es donde vamos a ganar nosotros. Súper, excelente, Alex. Muy importante cómo combinaste esas decisiones del corto plazo, esa relación con los actores, con tus proveedores, con tus empleados, esa combinación también de vulnerabilidad, ¿cierto? De decir, venga, sucede esto, de empatía también, entiendo que a ustedes les está sucediendo esto, con empezar a pensar cómo iba a ser esa estrategia en un mediano, en un largo plazo para sortear esto que estamos viviendo. Esa relación con esos actores es muy importante en el sistema moda, entre proveedores, entre empleados, entre diferentes actores de la cadena de valor, incluso entre las entidades académicas y también entre las instituciones de gobierno. Cuéntanos, Sandra, ¿cuál fue entonces la decisión de ustedes desde la gobernación para enfrentar esos retos y para ayudarle a los empresarios, al tejido empresarial a afrontar esos retos? Claro que sí. Desde la Gobernación de Antioquia se creó la Alianza por la Reactivación y Revitalización Integral de Antioquia, Arriba Antioquia. Todas las consecuencias que ha tenido la pandemia, el distanciamiento, los confinamientos, la reducción de algunos sectores de la economía, sobre todo aquellos que son más pequeños y tienen, digamos, como una entrada diaria, sufrieron un impacto muy fuerte. Y en este sentido, la gobernación decide darle a todos estos sectores de la economía un impulso mediante este programa. La idea es comenzar a reactivarnos con las medidas de bioseguridad necesarias, de tal manera que podamos interactuar, que podamos vender nuestros productos y tengamos una mayor facilidad de entrar a la economía. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Economías hemos apoyado toda esta estrategia mediante diferentes iniciativas. Hemos ido a diferentes municipios del departamento a repartir tapabocas, a recordarles a todos que debemos seguir manteniendo el distanciamiento prudente, el uso del tapabocas, el uso de alcohol, lavarnos las manos, pero digamos en esos espacios en los que podemos seguir interactuando, vendiendo nuestros productos y compartiendo lo que sabemos, pues si mantenemos esas medidas vamos a tener también, digamos, como un nivel nulo de un posible contagio. En este orden,
también hemos implementado un programa que de hecho Alexander hace parte de Proyecta, se llama Proyecta. Este programa lo implementamos con Inex Moda, que son expertos en todo lo que tiene que ver con el sector de la confección y la moda, para asesorar a 200 empresas que necesitan fortalecer diferentes aspectos de sus negocios, necesitan aprender mucho más, a mostrar sus productos, a confeccionar, a ser mucho más claros, por ejemplo, a qué público le quiero llegar, con qué producto puedo llegar a los hombres, a las mujeres, a los niños, cómo puedo hacer mi producto más exitoso para exportar. Y esto ha sido, digamos, uno de los grandes esfuerzos que estamos realizando también en la actualidad. Excelente. Una parte muy importante de Proyecta era ese acompañamiento en, venga, si las circunstancias cambiaron, tu modelo de negocio no puede seguir siendo el mismo. Y yo quisiera preguntarle a Lorenzo y que nos contara un poco de esta herramienta de innovación y de gestión que es el modelo de negocio y específicamente en el sistema de la moda. Sí, es muy importante lo que estás diciendo, Juan, y sobre todo los que están viendo esta gráfica, les invito a que la analicen. Es una gráfica muy poderosa y es como un poquito el Inex Moda Way o el modo Inex Moda de estructurar modelos de negocio. Digamos que lo más importante que ustedes van a ver en esta gráfica es ese punto 1. Y yo sé que lo hemos escuchado, parece algo redundante. Y ese punto 1 tiene que ver con obsesionarnos con el consumidor, ese consumer centricity, y es que el consumidor sea el centro de todo. ¿Y por qué se los voy a decir? ¿Y por qué tenemos que cambiar ese chip? Y es porque normalmente cuando una empresa de esta industria, sea que exista o sea que va a emprender, lo primero que piensa es en el producto. Y normalmente cuando uno habla con los emprendedores o cuando incluso los empresarios van a sacar una marca, dicen, vamos a hacer jeans, vamos a hacer vestidos de baño, vamos a hacer zapatos, pero muy rara vez en la vida alguien dice, quiero servir a un estado mental que busque la sostenibilidad. Muy pocas veces un emprendedor dice, voy a escuchar a la gente para saber qué necesita. Normalmente siempre pensamos en el producto y también porque la misma estructura empresarial, la misma estructura administrativa nos ha impuesto algo que yo quiero coger con comillas aquí con ustedes, y es, tenemos que buscar productos de valor agregado. Hay que agregarle valor a los productos. Entonces, normalmente la administración tradicional está dada en términos de añadirle valor a los productos, pero es que el problema es, ¿yo para qué le agrego valor al producto? Al final del día, yo lo que tengo que hacer es entregar valor, y por eso las grandes innovaciones e irrupciones ya no se entienden en términos del desarrollo del producto. Y ojo, que estamos en una industria que es product centricity, es decir, que está orientada al producto, y tenemos que salir de esto para montar las nuevas empresas del futuro y empezar a pensar en términos de generación de valor. Y estas grandes innovaciones, obviamente, pues todos conocemos a Netflix, todos conocemos lo que está pasando obviamente con todas las industrias de base tecnológica, que lo que están haciendo es desafiando los modelos de negocio, centrándose en el consumidor, y a partir de esto poder construir propuestas de valor clara donde el portafolio obedezca y responda a esas necesidades del consumidor. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con emprendedores. Créanme que yo me reúno todos los días de la semana con empresarios de este país, de otros países, con emprendedores, empresas grandes, medianas, pequeñas. Todos los días el equipo de Inex Moda estamos en pos de resolver las necesidades de las empresas. Y hay una cosa, hay una característica que tienen las empresas exitosas en esta industria, y es que conocen muy bien el consumidor y que todo el diseño del portafolio, todo el diseño de la experiencia está orientada en ese consumidor. Hay una parte muy interesante y por eso nosotros la agregamos en este modelo, sobre todo para la industria del sistema moda, y es el componente de cadena de valor. Porque muchas veces cuando volvemos al concepto de
es que Colombia siempre exporta materias primas, vamos a agregar valor. Y lo primero que hacemos es pensar en el producto, que es importante porque hace parte del componente de diseño, pero ojo, muchos de los modelos de negocio no solamente agregan valor en el producto, sino en la manera como se lleva ese producto. Los formatos de retail exitosos en estos momentos no se diferencian por el producto. Es decir, yo puedo tener una tienda de Nike en Soho, un Nike Running, especializado para entregar una experiencia. Y puedo tener el mismo producto en New York, en Macy's. Pero ¿por qué la gente va al flagship o a la concept store de Nike? Por el producto, es que lo puedes encontrar en cualquier parte, por la experiencia. Entonces, hay otras maneras con las cuales nosotros podemos generar valor. Y por eso es importante que yo haga ejercicios de prospectiva y es cómo está mi cadena de valor, porque al final del día para yo agregar valor, para eso utilizo esta herramienta de gestión empresarial y tengo que entender, debo entender que tengo que generar valor desde los materiales. ¿Qué materiales está esperando ese consumidor que está en el centro? Ojo, está esperando los mismos materiales. ¿Cómo yo estoy, por ejemplo, en términos de materiales sostenibles? ¿Cómo yo estoy en términos de experiencia de retail? ¿Cómo yo estoy en términos de experiencia de distribución? Las grandes innovaciones, y es más, los unicornios que tenemos en el mundo, muchos están dados no por el producto, sino por la logística, sino por el delivery, por la entrega de última milla. Y yo puedo generar valor a través de esas entregas. Yo conozco varias marcas que su gran innovación en pandemia fue montar el servicio de última milla, no fue el e-commerce, fue en la manera de cómo yo lo entrego y poder tener promesas de valor de entrega en 24 horas para todo el país. Obviamente eso significa innovar en la cadena de valor, innovar en términos de distribución, pero hay muchas maneras de yo cómo puedo innovar. Y hay algo muy importante en esta industria que es el ADN de marca y es entender que la innovación pasa por el sello creativo. Es por lo cual yo reconozco que un Rembrandt es Rembrandt y Rafael es Rafael, Monet es Monet y Picasso es Picasso. Yo creo que tenemos que seguir profundizando en esta industria y agregar valor desde el ADN. A mí me encanta contar esta historia, perdón que me estoy explayando, pero es que esto es muy poderoso y es una herramienta diseñada y desarrollada por Inexmoda que ponemos al servicio de todos los empresarios. Y una vez me llamó una empresa, una aceleradora muy importante de Suiza. Me llama y me dice: Lorenzo, yo quiero entender algo. ¿Ustedes por qué aceptaron en este programa de emprendimiento este emprendedor que nosotros desechamos? ¿Y cómo es posible que este emprendimiento que se presentó en Colombia Moda, que tuvo una puesta en escena, esté facturando más plata, casi 6.000 millones de pesos, que todas las empresas de base tecnológica que tienen robótica, yo no sé qué otras cosas? ¿Y cómo es posible que eso lo logren en tan poco tiempo, en 2 o 3 años? Yo me siento con ellos y yo les dije: venga, cuando Maluma empezó, cuando J Balvin empezó, ¿él dónde se presentaba? En un gimnasio. Ellos cantaban en gimnasios, mejor dicho, tocaban las puertas y les cerraron muchas puertas. Hay varias historias al respecto. No tenían unos estados financieros que contar, no tenía una infraestructura que mostrar, un aparato, un prototipo. Lo único que tenían es algo que es inagotable en esta industria, que se llama creatividad. Y por eso es tan importante entender, el Canvas es muy importante, todos los modelos de gestión, que el ADN de marca aquí es importante. Es decir, es ese repertorio creativo, es invaluable. Entonces yo les decía, si vos ves a alguien con creatividad, con un ADN potente y con conocimiento del consumidor, ¿qué tienes ahí? Potencial. La atracción del mercado y la comercialización va a venir por sí sola porque son capaces de conectarse. Entonces el componente creativo, ojo, hace parte de la cadena de valor. Y finalmente hay algo muy interesante que no es tan fácil porque nos introduce a que esta industria tiene que ser experto en el tema de retail.
tiene que ser experto en estrategias de distribución y omnicanalidad. Y es finalmente yo cómo capturo valor, yo cómo puedo innovar a través de canales, no solo entregarlo, sino yo cómo capturo. No me quiero explayar, pero espero que haya respondido un poquito la pregunta, Juan. Así es, Lorenzo. 4 preguntas que todos debemos hacernos sobre nuestro modelo de negocio como empresarios o emprendedores. Y estos modelos de negocio se transforman por unos pilares. Hay uno muy importante que es el pilar de la tecnología. Aquí estamos viendo un poco de futurología, cómo es esa fábrica del futuro, futuro presente. Muchas cosas ya están sucediendo. Quisiera preguntarte, Luis, en tu experiencia, ¿cómo has aprovechado estas nuevas tecnologías, todo el tema del comercio electrónico para transformar tu modelo de negocio y que por supuesto nos compartas tu cuenta de Instagram para que todos conozcamos tu marca? Claro que sí. El Instagram de nosotros es Veroni Marroquinera. Ahí en esa parte nace algo muy interesante porque nosotros, pues con el proyecto que veníamos el año pasado con Proyecta, comenzamos a construir algo y nos preguntaban mucho sobre el ADN de marca, cómo construir aquí con el Canvas y todo eso. Pero en pandemia, cuando comencé a tener la parte del coaching, encontramos que todos los empleados estaban en la casa y no hacía, y bueno, empecé a hablar con una persona, ¿qué podemos generar? Y empezamos a utilizar, decir, los canales porque ellos no tenían, por ejemplo, Zoom. Venga, descarguen Zoom en la casa, otros no tenían internet, tocó pagarles para que estuvieran 40 minutos con nosotros, recargaran algo y pudieran escuchar algo. Y generamos un Zoom con todos los empleados y hicimos un entrenamiento con ellos, el coach, donde nos conectamos todos los de la empresa y empezaron a capacitar en ventas. Entonces la persona que estaba de operario iba a tener, la idea era que ellos íbamos a hacer un juego ese día, fue un viernes, hicimos el entrenamiento, abrimos a las 10 de la mañana y a las 11:30 antes de las 12 terminamos, donde dimos a conocer cómo vender, como una cosa, como la otra, y dijimos, vamos a poner a disposición de ustedes todo el inventario de la empresa. Y lo vamos a poner al por mayor y ahí para allá ustedes van a generar una rentabilidad y ustedes se quedan con eso, porque no teníamos en ese momento nada que generar. ¿Y qué dijeron todos? De la parte racional llegaron y dijeron, no, pero es que en estos momentos todo está cerrado, no hay dinero. ¿Cómo la gente en vez de comprar el desayuno me va a comprar un cinturón o me va a comprar una billetera? Pero resulta que porque abrimos un juego y dijimos a las 8 de la noche cerramos. Y dijimos, el que esta hora gane se gana tanto. Y empezamos a vender. Y la gente nos llaman y el coach cada hora llamaba a unas personas y dejamos unas personas que llaman, ¿cómo va? Y la respuesta era, no, yo no soy capaz, qué pena, esto, lo otro, y se quedaron. Pero resulta que otras personas sí fueron capaces y generaron ingreso, era un ingreso y pues gracias a Dios yo me metí también en la tónica como desde abajo cuando comencé y como hoy porque todavía estoy abajo y aquí estamos creciendo. El que más vendió fui yo. Pero era porque ese era ese ADN que yo llevo mi empresa y voy con toda, pero venga que es que todos necesitamos pasar al otro lado. Y de ahí comenzó a generar algo muy interesante. Empezamos nosotros a publicar y empezaron a escribirnos varias personas, porque nosotros tuvimos mucho problema con eso, no teníamos digamos, el Instagram organizado, no teníamos una base de datos, que ahorita me dice que qué errores, no teníamos una base de datos interesante. Entonces empezamos unos clientes empezaron a escribir, ay, dale, ustedes ya están vendiendo. Sí, ya estamos vendiendo, mira, ay no venga y abren el negocio mañana. No, empezamos a encontrar permisos para venir al negocio acá al centro y abrir en los días de pico y cédula y empezamos a generar ventas y empezamos a conectar cuando ya estamos en pandemia, llevamos como 15, 20 días, empezamos a ver ingresos. Entonces fue súper interesante cómo comenzar y empezamos a encontrar el WhatsApp. Listo, venga, vamos a mirar, comencemos a generar la cuenta de Instagram, ¿qué hacemos? Y empezamos a ir con despacio generando cosas y comenzar a meter todo ese ADN de marca ahí en esas cosas que hacíamos. Muy bien. Para terminar, hablábamos de la tecnología como pilar de la transformación. Cuéntanos un poco, tenemos 1 o 2 minutos, Sandra, cómo las empresas pueden integrar la sostenibilidad en su estrategia de negocio. La sostenibilidad definitivamente es un reto para todas las empresas, absolutamente todas. Tan sencillo como que muchas veces queremos botar un celular o un computador, pues botar entre comillas, me refiero a cuando ya no nos sirve y necesitamos cambiarlo. Yo me pongo mucho a pensar en que ese aparato termina descontaminando o en depósitos donde en realidad ya no tiene un mayor uso. Entonces, muchas veces también todo este sector de la confección y la moda también tiene ese reto, también tiene, digamos,
unos procesos de confección, unos procesos en los cuales no solo tenemos que pensar en el ambiente, sino también en qué va a pasar con esa prenda cuando ya termine su uso, cuando ya pase de moda, cuando ya no sea, digamos, como tan vital en el armario de muchos de nosotros. Entonces, yo pienso que eso sigue siendo un reto y creo que ahí todas las industrias tenemos un gran camino por recorrer y por empezar a aplicar esa creatividad de la que Lorenzo nos habla. Y en ese orden, pues, hay tres grandes dimensiones: la ambiental, la social y la económica. Ambiental porque todo lo que hacemos impacta el ambiente, y en ese orden yo diría que siempre debemos pensar, eso es, digamos, como empresario, siempre pensar en dónde va a terminar esto. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han pensado en todo lo que implica un empaque. Todo lo que uno saca, por ejemplo, cuando está comprando un producto que tiene mucho plástico, mucho cartón, bolsitas, y todo eso finalmente va a ser basura. Entonces, qué bueno que todos los empresarios pensáramos en qué va a pasar con eso, de qué manera estamos impactando el ambiente, y esa basura, pues, ¿dónde va a terminar? Ojalá siempre pensáramos, digamos, como en recoger o en fortalecer todos esos sistemas que impactan el ambiente, en tener un mejor proceso de reciclaje, un mejor proceso, digamos, de transformación de esas materias. En el orden social, por supuesto, la sostenibilidad tiene que ver con una mejor calidad de vida, cómo mejoramos la vida de todos en estos procesos productivos, y de qué manera, pues, no solo gano yo como empresario, sino también el otro como la persona beneficiada, o como el vendedor, como tú nos cuentas también, que esto es una cadena, no solo los empresarios ganan, sino todos aquellos que están participando. Y finalmente, en lo económico, pues digamos que ese es el eje central alrededor del cual estamos desarrollando estos procesos, hacer mucho más eficientes estas cadenas de valor. Muchas gracias. Este no es un momento de pesimismo, no es un momento para optimismo extremo, es un momento para actuar con vitalidad, tomar estas herramientas para innovar en nuestro modelo de negocio a través de los pilares de la transformación estratégica. Muchas gracias. Esto fue Proyecta, accediendo a nuevos mercados y fortaleciendo el sistema moda. Gracias a Sandra, Luis, Lorenzo y Juan Fernando por compartirnos todo este conocimiento y experiencias. No hay duda que Proyecta contribuye al fortalecimiento de las empresas para saber afrontar los retos y aprovechar las oportunidades de crecimiento que se vienen presentando gracias a la reactivación económica. Por favor, nos retiramos un momento del recinto. Los esperamos nuevamente para la siguiente conferencia a las 12 del día. Muchas gracias.